Dios le bendiga, amados. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios? Amén. Damos gracias a Dios por darnos este privilegio. Doy gracias a Dios por la vida de nuestra pastora, por permitirnos estar aquí para compartir la palabra del Señor. Amén. Así, amados, mi nombre es Cosme Santiago. Los que no me conocen, ya la mayoría saben quién soy, pero ese es mi nombre, amados. Amén. Y en esta hermosa mañana vamos a hablar sobre los beneficios y la eficacia de la oración. Amén. Y vamos a tocar en el libro de Primera de Pedro 5:8. Vamos a empezar con esa cita bíblica en esta hermosa mañana. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amados. No los escuché. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Repítalo una vez más. Sed sobrios. Siga. Amén. Puede tomar asiento, amados. En esta hermosa mañana vamos a tratar de desglosar lo que es la oración y los beneficios de la oración, que es un arma poderosa, es una herramienta que Dios nos ha dejado como hijos de Dios. La oración en los escritos antiguos es pronunciado como la intercesión, y esas oraciones o esas intercesiones que hablan en el Antiguo Testamento han dado un resultado eficaz, poderosa, ya sea para un pueblo, ya sea para una batalla o ya sea para una familia. Uno de ellos, tenemos a un hombre llamado Moisés, que él, dice la Biblia, que él intercedió por el pueblo de Israel para que Dios no eliminara a ese pueblo. Ahí Dios vemos que escuchó la oración de Moisés. Y así sucesivamente hay escritos que marcaron historia para nosotros seguir ese ejemplo como hijos de Dios. Tenemos a un Josué, tenemos a un Daniel, tenemos hombres que marcaron una historia que permanece en los escritos, que hubo un resultado a través de la oración. Tenemos también el mayor ejemplo, maestro de maestros, profeta de profetas, pastor de pastores, llamado nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir y el modelo, amados. De hecho, yo me atrevo a decir que la oración modifica la mente. La oración de todo hijo de Dios que practica la oración renueva la mente. Todo hijo de Dios que hace oración
y tiene esa vida de oración, su mente tiene que ser cambiado. ¿Por qué, amados? Porque mientras más tú tienes una comunión con tu Padre Celestial, Él va quitando la vieja información, alabado sea Dios, la vieja información que has recibido del mundo. Y es como se procrea la nueva naturaleza de todo hijo de Dios para ser un hombre y una mujer eficaz dentro del reino de Dios. Es por eso que el Proverbios dice que tal es su pensamiento, es su corazón. De manera que cada hombre y cada mujer que tiene esa comunión con su Creador, su mente tiene que ser restaurado. Y empieza a caminar con la mente de Cristo. Porque Cristo vino a restaurar, vino a poner una renovación de la gente natural para vivir una vida en comunión con su Creador, con el Padre Celestial, para vivir en una vida sobrenatural. En la oración suceden muchas cosas. Nadie que no practica la oración puede experimentar algo sobrenatural. Un hombre carnal no puede experimentar lo sobrenatural de Dios, alabado sea Dios. En la oración, Dios nos ha dotado de dones que muchos de nosotros a veces no sabemos. Y por eso, ¿por qué, amados? Porque nuestra mente está saturado de toda esa vieja información del mundo. En otras palabras, viviendo las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Esto es muy importante, amados. Porque no practicamos esa vida de oración y cada vez en lugar de estar cerca con nuestro Creador como hijos de Dios, no recibimos el beneficio. Y vivimos una vida de debilidad, una vida de que no somos fuertes en nuestra manera de pensar y de vivir, porque nuestra fe no está fortalecido en la oración. La oración es una arma muy poderosa que si usted lo practica de aquí en adelante recibiendo esto, el Espíritu de Dios puede venir sobre usted y bautizarlo. Nadie quien vive en la carne puede ser bautizado sobre el Espíritu, en el Espíritu. Por eso la oración es eficaz. Y sabe que es una de las armas que el enemigo ataca mucho. ¿Por qué, amados? Porque el enemigo sabe que la oración, cada vez de que un hombre y una mujer ora, se acerca a su Padre Celestial. Y por eso el enemigo se ha interpuesto muchas veces de que nosotros agarremos esas armas y las usemos para beneficio de nuestras vidas. Es un hecho, si usted ha meditado, que la oración de los creyentes, es más, le voy a decir algo. Dice la Biblia que el que no ora peca. ¿Sabe por qué? Pregúnteme a dónde dice eso. Eso lo dijo un hombre llamado Samuel, que era profeta y era juez y era siervo de Jehová. Todo ese hombre tenía un cargo por el cual él expresó esto, que él tenía que rogar por el pueblo de Israel, que está en 1 de Samuel 12:23. O sea, nosotros, tal vez no, todo el que es pastor tiene que orar por la iglesia. Todo el que es evangelista tiene que orar para que Dios le entregue almas.
Todo el que es apóstol tiene que orar por las iglesias que ha plantado. Y así sucesivamente. Y el que es maestro tiene que orar para que venga la sabiduría y se desglose el don de maestro que va a dar. Sin eso, lo que va a venir sucediendo es que va a estar dando una información carnal que no transforma. ¿Qué es lo que transforma? Lo que proviene del Espíritu. ¿Qué es lo que cambia? Lo que proviene de lo alto. Y todo lo bueno proviene de lo alto. Nada ni nadie puede cambiar a una persona si no es dirigido por el Espíritu. Déselo fuerte, amados. No se duerma. Por eso les dije que este tema es un tema muy atacado. A algunos les puede dar sueño. Es más, cuando tú te pones a orar, en lugar de orar, ¿qué es lo que pasa allí? Que te da sueño. Pero ¿qué tal si te vas a la cama? No te da sueño, tu mente está divagando, está pensando el día de mañana. ¿Por qué, amados? Porque la oración es atacado. Porque sabe el enemigo que la oración es eficaz. La oración es poderosa. La oración, mire lo que hace la oración. ¿Qué dice el libro de Santiago 5:16? El libro de Santiago 5:16. Mire lo que dice. Es uno de los beneficios. Por eso quiero que me siga ahí. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice, amados? Y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. En otras palabras, amados, la oración trae un beneficio para nuestra vida personal. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que hace? Sana. ¿Qué es lo que hace? Edifica. Esos beneficios son para ti, son para mí. Esos beneficios es para que tú vivas una vida como hijo de Dios, fortalecido. Algo que debemos de pensar siempre es que nosotros fuimos dotados como hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los espíritus inmundos, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no practican eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos practicar eso. Salimos de ser creyentes para ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que lo hace hijo de Dios? Es que usted tiene una comunión con su Padre Celestial. Por eso Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Quién dice la gente que yo soy? Bendito sea Dios. Y muchos no sabían quién era. Así hoy hay gente no sabe quién es en Dios. Es más, se preguntan, ¿cuál es mi ministerio? ¿O cómo yo voy a saber que Dios me llamó para esto? ¿O cómo yo voy a saber que Dios me eligió para esto? ¿Por qué? Porque no tiene una intimidad con su Padre Celestial. Es más, Jesús le dijo, Pedro le dijo que tú eres el Hijo de Dios. La identidad de todo hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús, amados? Era un hombre de oración. Por eso la vida de oración es muy importante y cambia la mente. ¿Por qué, amados? Porque dejamos de ser parte de un pueblo solamente, sino somos elegidos y escogidos para cosas grandes, pero es a través de la oración, ya su nombre. Y todo lo relacionado
con la oración en la Biblia, el enemigo lo sabe, amados. ¿Por qué? Yo les hablé de los escritos antiguos. Todo eso que quedó en la Biblia, hubo un resultado. Estos hombres ganaron guerras. Estos hombres tocaron el corazón de Dios como lo fue Moisés. Estos hombres pararon lo que es la galaxia como lo fue José. O sea, hombres que quedaron marcados sus nombres en la Biblia porque hubo un clamor llamado la oración. Y eso el enemigo lo sabe. Lo que ha quedado una trayectoria, una historia que el enemigo ha visto las victorias de un pueblo que clama. Por eso el enemigo ha entrado a esta estrategia de que la gente deje de practicar eso. ¿Me está siguiendo? Y por eso nosotros tenemos que dar ese paso, amados. Si usted da ese paso, ¿sabe? Le voy a decir algo. Si usted da ese paso, usted va a dejar de ser carga para su líder, para cualquiera que lo esté dirigiendo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una comunicación con el mismo que lo tiene aquel líder, con el mismo que lo tiene aquella líder. Usted tiene una comunicación con su Padre Celestial. Y usted puede ser de edificación para su vida, en su familia, en su vida personal y para otros. Por eso, yo les dije que Dios nos ha dotado de dones, pero no lo sabemos discernir por la falta de oración. ¿Qué dice en el verso anterior de ese mismo libro de Santiago? Dice, mire esto. En el 13 dice, ¿está alguno qué? ¿Está alguno enfermo entre vosotros, afligido? ¿Haga qué? Haga oración. Por eso los beneficios de la oración y la eficacia. Ese es el tema. Y eso está para todos ustedes, amados. Para todos ustedes está este beneficio, para que usted mismo se beneficie de esa arma poderosa en su vida espiritual y en su vida secular. Como hemos leído estos versículos anteriores, el enemigo va a atacar regularmente cuando nos sentimos débiles. ¿Ok? Pero eso sucede, ¿por qué? Porque no estás yendo a la fuente de la oración. Y esa fuente de oración, ¿quién está ahí, amados? El Señor, el Espíritu Santo, para fortalecerte y levantarte y darte la fuerza. Por eso tiene que ser esa vida de oración. En la oración nosotros recibimos protección. En la oración, cuando nosotros dejamos de orar, mire lo que hace el enemigo. Cuando nosotros dejamos de orar, nos sentimos solos. Somos vulnerables a los sentimientos naturales que todo humano lo tiene para que se sienta afligido. Y esa aflicción viene en muchas formas. Que nos han abandonado o que no nos hacen caso, y de esa forma se empieza a afligir el corazón. Y el enemigo, por eso dice Pedro, velad, para que el enemigo no agarre ¿qué? Ventaja. Y mucha gente no entiende eso, amados. ¿Por qué? Porque caen en un conformismo de ir
y venir, ir y venir, pero no hay una relación con su Creador, con su Padre Celestial. ¿Cuántos son hijos? Todos ustedes, amados, que profesaron ser hijos de Dios, y ustedes que tienen sus padres en este lugar o en este país, usted deja sin ir a casa de sus padres un mes, una semana. ¿Verdad que no? Usted va, aunque sea cada fin de semana, o está entre media de la semana, porque hay ese cariño, ese calor de padre y de hijo. Y esto solamente lo vas a experimentar a través de tu acercamiento y tu relación con tu Padre Celestial. Y mucha gente no ha llegado a ese nivel. ¿Por qué, amados? Porque no han practicado esa vida de oración. Se han conformado de ser solamente creyentes. Y no son hijos. Porque el hijo tiene una comunión todos los días. Y ¿sabe qué? Eso es un beneficio que mucha gente se lo está perdiendo. Porque no ha entendido qué es ser hijo de Dios. Solamente por eso ahorita esta palabra le va a resetear su mente. Usted no solamente es creyente. Dile al que está a tu lado, hoy tú vas a salir con la identidad de hijo. Díselo. Hoy tú vas a salir con la identidad de hijo, no creyente, sino de hijo. Porque dice que Él nos hizo hijo por Jesucristo, ya su nombre. Mire lo que dice el Salmos, un hombre extraordinario en la Biblia. Salmos 22, 24. No sé si me lo puede poner ahí tecnología. Salmos 22, 24. ¿Alguien lo tiene, amados? ¿Alguien lo tiene ahí para que lo pueda leer? Dice, ya lo pusieron ahí, dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió ¿qué? Sino que cuando clamó a él, le oyó. Mire la importancia de lo que está expresando este rey. Nos está dando a entender que un hombre y una mujer que ora, Dios no esconde su oído. Dios no esconde su rostro. Él está atento. Por eso dice, acercaos a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Porque Él no ignora a nadie que es hijo. Él a todos sus hijos está pendiente. O dígame usted, ¿le ha faltado algo el 2023? ¿Le faltó algo? Yo los veo completos, amados, sanos, bendecidos. Y eso quiere decir que el Padre Celestial ha estado pendiente de usted. Mire, ha estado pendiente de todas las cosas que usted hace. Y le voy a decir algo, y algunos han sido de beneficio para usted, y hay algunas cosas que no han sido de beneficio. ¿Sabe por qué? Pero en todo eso Dios nos quiere enseñar algo. Para ser nosotros hombres de fe, hombres y mujeres que caminan bajo esa comunión con su Creador. La oración nos acerca al que consuela el corazón. Eso expresa David. Nos fortalece, nos da seguridad con su presencia. Cuando usted de repente empieza a orar, amado, tal vez cansado, pero usted de repente, en medio de esa comunión, empieza a derramar lágrimas, empieza a llorar. Usted no está llorando porque quiere llorar. Es porque la presencia de Dios le está tocando y quiere limpiar eso que hay adentro. Pero eso sucede a través de la oración. Mire, le voy a decir algo.
si estás herido, estás herida por cosas del pasado y está allí, te voy a decir algo, llévaselo a Dios. Llévaselo a Dios en un momento de comunión y Él te va a sanar. Va a sanar esa dolencia, va a sanar esa herida. Es más, si te encuentras enfermo, Dios te fortalece. ¿Por qué? Porque para Él no conoce eso. Él no sabe qué es enfermedad. Nosotros sí, porque lo sentimos a veces. Pero Él no, y Él te levanta. Y aunque tu mente cree que está enfermo, pero tu espíritu no está. Tu espíritu se fortalece a través del espíritu. Por eso hay un verso en la Biblia que habla el apóstol Pablo: renovaos en la mente del espíritu. Se lo dejo de tarea. Investigue de qué está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de la mente natural. Está hablando del hombre interior, alabado sea Dios, que está dentro de ti. Y es conforme tú vayas practicando esa vida de oración, ese hombre interior. Por eso dicen que aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando y recibiendo fortaleza del Eterno. Déselo fuerte. Porque es a través de la oración, es a través de la comunión con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Juan, Primera de Juan 3:8. Mire lo que dice: el que practica, escuche eso, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero ahí después de eso hay una buena noticia. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Alabado sea Dios. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, el enemigo, por eso la cita principal: el diablo anda como león. No es un león. ¿Cómo? Porque ese nombre solamente le pertenece a Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Por eso dice que anda como. ¿Y cómo eso sucede, amados? Nuevos que están aquí. Porque eso, todos hemos pasado esa etapa. Cuando nosotros cometemos un error, sentimos que le fallamos a Dios. Y el enemigo está atacando y atacando con ese error. Porque él ya no quiere que tú seas restaurado. Él no quiere que tú llegues a esta casa y pidas perdón al Creador. Y por eso siempre te está poniendo en tu mente ese error que has cometido. Pero Dios es justo para perdonar pecado. Confiésalo a tu Creador y Él te perdonará y te levantará y seguirás caminando como hijo de Dios. Es algo que el enemigo no le gusta. Muchos hemos pasado por ahí porque nos sentimos indignos de estar en la casa de Dios. Y nos preguntamos: ¿será que Dios me volverá a perdonar? Dios no nos llamó para vivir en el pecado y caminar en el pecado. Dios abomina el pecado. Pero Él dice que el que se humilla, Él le perdona. Dele un aplauso a Dios allí, para que no se me duerma. Mire lo que dice: porque el enemigo no quiere que hagas oración, porque él sabe que la oración nos induce al arrepentimiento. Tomando el versículo de Juan, él no quiere que ores porque él sabe que tú, al doblar tus rodillas, el Espíritu Santo te trae ese pensamiento que tú cometiste y le pides perdón a Dios. Y por eso el enemigo no quiere que tú ores. Jóvenes, en las escuelas, no dejes que el enemigo tome ventaja de ese error. Alabado sea Dios. No dejes que el enemigo tome ventaja de lo que tú hayas dicho o hayas cometido en tu escuela y tus padres no lo saben. Ve a Dios, que Él es justo para perdonar pecado. ¿Sabe por qué?
Porque el enemigo quiere detener la generación de hoy. El enemigo quiere detener la generación de hoy. Porque él sabe que si esta generación se arma en la oración, va a ser un joven guerrero en la mano de Dios. A través de la oración, a través de confesar sus errores, y Dios lo levanta, lo restaura y lo pone en el camino que de repente se había apartado. Una oración de arrepentimiento, escuche eso, una oración de arrepentimiento hecha con el corazón y acompañado escuche eso, con determinación. Una oración hecha con el corazón y acompañado con determinación va a ser fructífero. ¿Sabe por qué? Porque si tú te arrepientes, en ese mismo momento tú vas a determinar también, no, ya no lo vuelvo a hacer. Hay una determinación que se cometió el error, pero ya no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y eso es poderoso. Pero tiene que ver siempre, es que la oración, amados, tiene muchos frutos. Una renovación de la mente, un cambio en el corazón y un cambio en el lenguaje. Eso es vital. Eso es algo que solamente a través de la oración puede suceder. ¿Sabe por qué? Es más, de aquí en adelante, cuando tú veas personas que no han cambiado el lenguaje, siguen con las mismas acciones, ¿es por qué? Por falta de oración. Es que la oración nos cambia, la oración nos transforma. Es más, la oración, aunque te sientas cansado, viene la fortaleza. ¿Por qué? Porque tu fortaleza solamente lo encuentras en Dios. Tu fortaleza solamente la hallas en Dios a través de tener una comunión con tu Creador, porque eres hijo. Y como Él es un Padre amoroso, Él no va a dejar que tú decaigas. Él no va a dejar que tú quedes en los suelos. Él te va a levantar y darte fuerzas. Amén, amados. ¿Me siguen? Miren lo que dice otro beneficio de la oración. Mire lo que dice Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Otro beneficio poderoso que nos da la oración. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso solamente, mire lo que hace la oración. Tus ojos espirituales se abren. Tus ojos espirituales se abren. ¿Por qué? Porque la oración nos empieza a dimensionar a otro nivel. O sea, las cosas naturales que ven tus ojos naturales sobrepasa a eso lo que Dios tiene para. Por eso dice, cosas que ojos no ha visto es la que tengo preparado para ustedes. Y eso solamente, amados, va a suceder en la oración. Y eso, ¿sabe qué? Hasta le va a cambiar. Cuando usted venga aquí, va a venir con ese espíritu de adoración, con ese espíritu de escuchar la palabra. Es más, usted no va a ver la hora. ¿Sabe por qué? Porque no va a estar en este cuerpo físico. Va a estar en el espíritu. Y le voy a decir algo. En el espíritu no hay tiempo. La gente que vive en el espíritu no hay tiempo. No existe el tiempo. Porque el tiempo fue dado para los que viven en la carne. Pero nosotros hemos sido creados para vivir en esa dimensión, en el espíritu. ¿Por qué usted cree que Jesús se tardaba mucho predicando? ¿Por qué usted cree que Pablo, se recuerdan que alguien se durmió y ¡zas! Se cayó? Porque Pablo vivía en el espíritu, para él no había tiempo. Para él, si podía amanecer, amanecía.
¿Por qué? Porque era un hombre en el espíritu. Era un hombre que no caminaba ni vivía a la dimensión natural. Él vivía a la dimensión espiritual. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo, porque fue un hombre de oración. Fue un hombre que hizo milagros. Fue un hombre que multiplicó panes. Fue un hombre que hizo maravillas. ¿Por qué? Por medio de la oración. Él siempre tenía una. Es más, cuando le dijeron no vas a comer, yo tengo otra comida que comer, y es hacer la voluntad del Padre. Cuando alguien vive en el Espíritu, se le olvida hasta el horario de comer. ¿Sabe por qué? Porque muchos tenemos un horario de almuerzo, un horario de cena, de desayuno. Pero como está en esa dimensión, en el Espíritu, se le olvida eso. Porque su espíritu se está edificando. Mire lo que dice Lucas. Lucas 4:8. Lucas 4:8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y Él solo servirás. Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en. Ahí el enemigo quería tentar al Hijo de Dios. Escucha lo que le estoy diciendo. Al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios tiene una relación con su Padre, va a detectar con qué intención vienen las acechanzas del enemigo. Escuche eso. Cuando un hijo de Dios, lo voy a repetir, cuando un hijo de Dios tiene una relación con su Padre, va a detectar y discernir con qué intención viene la acechanza del enemigo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Que quiere tentarte para que caigas. Pero ¿qué es lo que hace el Hijo de Dios? Usted empieza a orar y a clamar para que todos esos dardos sean deshechos, para que toda esa acechanza de las tinieblas que quieren tocar tu mente sean echados a las tinieblas. Y es de la forma que tú sales en victoria. Pero cuando no hay una relación con el Padre Eterno, somos débiles y caemos. Y pensamos que nosotros hicimos bien las cosas, pero fue una trampa del enemigo. Jesús, en esa condición, cuando aparece esta tentación, Él estaba en una condición que en la lógica se podía acceder. Pero en el mundo espiritual Él sabía qué es lo que había detrás de eso. Y muchas veces así viene el enemigo para atacarnos y detenernos. Amados, hijos de Dios, tenemos que practicar esa vida de oración. Porque de la misma forma que usted lo practique, usted va a ser beneficiado en su vida personal y va a poder ayudar a otros. ¿Cómo podrá ayudar al débil a un débil? Es ilógico, no se puede. Tiene que estar fortalecido aquel. Por eso, todo hombre que tiene ministerio, toda mujer que tiene ministerio, y todo hombre y toda mujer que tiene una familia, tiene que hacer oración.
El que tiene familia, ora por su familia. Y así la pareja, ora por el marido, ora por la esposa. O sea, hay una responsabilidad. Y es de la forma que todos caminan en victoria. Todos caminan en victoria. ¿Sabe por qué? Porque la victoria que Dios nos da en ese mundo de la oración es poderosa, amados. Es poderosa. Por eso Jesús dijo que esto no es comida ni bebida. No es nada de lo que se ve. Es algo que es más allá. Porque todo fue hecho de lo que no se veía. Y si tú quieres caminar en victoria en esta vida, en este 2024, tienes que practicar una vida de oración. Amados, esta enseñanza yo me ha edificado mucho, me ha fortalecido. Y yo espero en Dios que usted le edifique y le fortalezca. ¿Sabe por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos. Y en este camino, le voy a decir algo. En este camino tenemos que militar bajo la voluntad de Dios, practicando la vida de oración. Mire, el que no milita en este camino direccionado por el Espíritu de Dios en la oración, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que más adelante puede debilitarse y el enemigo agarra ventaja. Y es por eso que muchos entran, escuche eso lo que le voy a decir, muchos entran y se van. ¿Por qué, amados? Porque el enemigo va a usar todas sus armas. El enemigo va a usar todas sus estrategias de que esa alma que ha entrado al reino de Dios retroceda. Le pone muchas tentaciones, pero por eso podemos hacer oración como lo hizo Moisés. Podemos hacer oración como lo hizo Samuel. Que si nosotros dejamos de orar por aquellos que han llegado, por ellos, estamos ¿qué? Pecando. Eso lo dice Samuel. Que si él dejaba de interceder por el pueblo, él pecaba. ¿Y qué es pecado, amados? Es desobediencia. Todo lo que encierra el pecado es solamente desobediencia. Porque la desobediencia es desobedecerle a Dios. Eso es lo que se le llama el pecado. Por eso nosotros debemos de caminar bajo esa dimensión, bajo esa dirección de la oración, porque es ahí donde Dios nos revela. Mire lo que pasa también. En la oración Dios nos revela. En la oración, es más, en la oración usted viaja a un tiempo donde Dios ya te mostró qué va a suceder. A donde Dios te muestra qué es lo que está haciendo el enemigo para hacerte caer. En la oración suceden muchas cosas. Por eso es una arma bien poderosa, pero muy atacado por las tinieblas. Pero tenemos que armarnos de valor y levantarnos y agarrar esa arma de oración. Mire lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración, escuche eso, y súplica. O sea, el que ya ha practicado ese estilo de oración, ya no ora en una oración pasible. Dale un aplauso a Dios. Ya no ora en una oración pasible, escuche eso, sino que entra una oración de súplica, de clamor, de gemidos, dice Romanos, indecibles. O sea, ahí en la oración, amados, escuche lo que le voy a decir. En la oración se empieza a desenvolver en ese nivel de oración, de clamor, de súplica, de llanto, de lágrimas, y hasta personas que te han hecho daño, oras por ellos, clamas por ellos,
¿Por qué? Porque vino esa oración del Espíritu. Vino esa oración profunda porque has estado ¿qué? Haciendo una vida de oración. Para llegar a eso hay que empezar a hacer los primeros pasos. Haga un tiempo para hablar con su Creador, para hablar con vuestro Padre, para que usted empiece a caminar diferente, para que usted empiece a vivir en lo sobrenatural, porque Dios nos ha dotado de dones. Y por eso gente ha sido bautizado por el Espíritu de Dios en diferentes áreas, porque Dios tiene un plan para todo el pueblo. Y todo eso es para edificarnos nosotros mismos. Póngase sobre sus pies en esta hora. Ya por último, amados, gloria a Jesús. Mire lo que dice el libro de Hechos 10:1. Con eso vamos a cerrar, amados. El libro de Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Mire, con esta expresión cierra ese versículo. ¿Y qué hacía? Mire la importancia. O sea, si usted hace buenas dádivas, ciérrelo con broche de oro, llevando en oración lo que usted hizo. Eso hizo Cornelio. Cerró con broche de oro de todas las dádivas que él hacía en oración. ¿Por qué? Porque si usted hace cosas por hacer, no va a haber un resultado. Pero si usted lo presenta a Dios orando, va a haber un resultado. Amén. Amados, ese es el mensaje de esta tarde. Espero que se haya beneficiado y se haya gozado.